Con motivo de su visita a la ciudad de Miami, Florida, en el mes de octubre de 2013, tuvimos oportunidad de dialogar con Dagoberto Valdés. Su nombre está asociado con proyectos culturales de gran impacto en la sociedad y el pensamiento independiente en Cuba. Nació en Pinar del Río el 4 de agosto de 1955. Es ingeniero agrónomo de profesión, educador por vocación y líder católico de alma. Es ensayista y editor de revistas socioculturales. Desde Pinar del Río, su provincia, como intelectual católico, dirigió la revista Vitral y actualmente dirige la revista Convivencia, publicación bimestral que se imprime y distribuye dentro de Cuba y cuyo sitio digital acumula 5 millones de lectores en más de 34 países. Es una de las voces más lúcidas e influyentes del movimiento disidente cubano, por lo que ha recibido diversos premios, como por ejemplo, Premio Principal Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo, recibido de manos de los reyes de Holanda, otorgado a la revista Vitral en el Palacio Real de Ámsterdam en diciembre de 1999. Premio Jan Karski al Valor y la Compasión en 2004 en Washington, D.C. Premio Tolerancia Plus, galardón que se otorga a grupos de la sociedad civil cubana. Este fue su primer reconocimiento dentro de Cuba en 2007. Premio La Perseverancia Nuestra Voz, en 2011, que concede la publicación Renacer Animadores de la Sociedad Civil. Fue elegido por la publicación Diario de Cuba como una de las figuras cubanas más notables en 2011. Premio de la Medalla de Bronce que entrega el Ministerio de Justicia de la República de Polonia en 2012. Bueno, Dagoberto, ante todo, bienvenido a Miami. Y bueno, quiero que hables un poquito, que nos cuentes un poquito cuál es el motivo de tu visita aquí a Miami. Bueno, he sido invitado por el Cuba Study Group para una conferencia sobre reconciliación entre el pueblo cubano. Y he participado con 2 alemanes y una cubana, Marifeli Pérez Estable, aprendiendo un poco de la experiencia de la unificación de las 2 Alemanias y su proceso de reconciliación, y también dando nuestra opinión los cubanos cómo prevemos y cómo soñamos ese proceso de reconstrucción y reconciliación del pueblo cubano. ¿Cómo es un día de Dagoberto en su natal Pinar del Río, hoy por hoy? Bueno, yo vivo en Pinar del Río, 148 kilómetros al oeste de La Habana, en la misma casa donde nací, en la calle Polvorín, entre San Juan y Rosario, la parte más vieja de la ciudad. Es una pequeña casa sin portal. Me levanto generalmente temprano, rezo, comienzo a recibir gente en mi casa, los que antes recibía en la sede de Vitral, ahora en la sede de la revista Convivencia es mi propia casa. Entonces por la mañana trabajo en la revista generalmente, es decir, recibo colaboraciones, pintores que van a verme para la sección de galería, escritores o artistas que van a enterarse de la revista, y también visitas de otras provincias que le interesa la revista. Así estoy como hasta la 1 o a veces hasta las 2 de la tarde, almuerzo en familia con mis hijos y mi madre de 90 años, y después en la tarde pues me dirijo a la casa de Karina Galvez, donde está, tú sabes, el muro de Convivencia, el único muro físico que existe en Cuba. Allí teníamos los salones de reuniones de la revista y allí hacemos el proceso de edición de la revista. Es decir, por la tarde generalmente trabajamos en equipo. Y bueno, pues ya en la noche o estudio y leo o voy a hacer visitas, y ese es un día normal. Los domingos es distinto porque voy por la mañana a la Ermita de la Caridad, que es la ermita más occidental de Cuba, a la primera misa, y ya después el domingo en familia, es la única variación. Dagoberto, algo que llama mucho la atención en ti para los cubanos de la isla y los de fuera de la isla, como un señor o un cubano nacido y criado en la Cuba comunista, tiene una formación atípica, por decirlo de alguna manera, con el resto de los cubanos de la media, del pueblo. Es decir, ¿a qué se debe esta formación? ¿De dónde recibe Dagoberto esa formación? Bueno, pues la recibo en primer lugar de mi familia, que siempre fue una familia, por una parte católica, por la otra metodista, y yo me crié verdaderamente, le agradezco a mi familia, a mis padres, porque soy hijo único, esa primera siembra de valores cristianos.
Después, todo lo que soy se lo debo a la Iglesia Católica. Es decir, yo soy uno de aquellos pocos jóvenes que en los años 70, por la gracia de Dios, me mantuve en el seno de la Iglesia. Y ella me dio la formación, la espiritualidad, la mística con la que he vivido toda mi vida. Te puedo asegurar que sin la formación que me dio la Iglesia de la diócesis de Pinar del Río, que fue en mi tiempo una de las diócesis más testimonial, más martirial por el testimonio de la fe comprometida, yo creo que de toda Cuba, pues esa precisamente fue mi cuna y también mi escuela y también mi almohada. Es decir, la Iglesia ha sido todo eso y ha sido también el dinamo, la energía interior con la que he podido ser lo poco que soy. Sin la Iglesia, yo te aseguro que ni hubiera conocido la libertad, ni hubiera conocido la responsabilidad cívica y no hubiera sido la historia que he vivido en mi pobre vida. En varias entrevistas aquí en Miami y anteriormente, tú hablas, ¿cómo se llama? Y planteas que el daño más grande que ha hecho el comunismo a Cuba ha sido el daño antropológico. Hay hasta, creo, un libro publicado sobre esa temática. Yo quiero que me hables, ¿cómo se llama? Concretamente, para un futuro de Cuba, cómo la Iglesia ayudaría o cuáles serían las líneas concretas que cuenta la Iglesia para reparar con ese daño antropológico. Pues sí, ciertamente nosotros en el Centro Cívico en Vitral primero y ahora en el proyecto Convivencia hacemos mucho hincapié en que la economía podrá ser reparada o reconstruida de alguna manera, en que la política será reparada y reconstruida de alguna manera, pero el daño antropológico, que es la herida más grande que ha provocado el sistema comunista en la persona del cubano, lleva una labor que solamente una escuela de espiritualidad, una escuela de vida interior podrá repararla con mucha paciencia. La Iglesia tiene desde hace mucho tiempo esa responsabilidad. Este año estamos cumpliendo 20 años de educación ética y cívica desde que se fundó el Centro Cívico el 28 de enero de 1993. Son 20 años tratando de cerrar la herida, de abrir nuevos horizontes a la persona del cubano. La Iglesia tendrá una responsabilidad, pero tremenda. ¿En qué sentido? El daño antropológico ha cercenado la responsabilidad personal. La persona del cubano, cuando tenga la libertad, en algunos de los casos no va a saber qué hacer con ella. Entonces la Iglesia tiene que fortalecer la voluntad, fortalecer los valores interiores, educar en la virtud. Precisamente virtud viene de la palabra latina fuerza, virtus, es decir, esa fuerza que solamente da el cultivo del alma. De manera que para cultivar el alma hace falta una espiritualidad y una fe profunda. Y eso se puede encontrar en el seno de la Iglesia. ¿Crees tú que la Iglesia cubana en los últimos años con estas nuevas líneas pastorales, por ejemplo en la nueva línea pastoral hace unos años tomada en la diócesis de Pinar del Río, está preparada o tiene las condiciones para ayudar a ese acompañamiento o para ayudar a reparar ese daño antropológico? ¿Está hoy por hoy en condiciones? Bueno, la Iglesia Católica en principio tiene el Evangelio y tiene a Jesucristo y tiene a la Madre de Jesucristo. Aquí estamos en su santuario, a la Madre de Jesucristo, que fue la primera cristiana, la primera que reparó el daño antropológico de todos los cristianos, empezando por los apóstoles que estaban muertos de miedo. Yo no tengo la menor duda de que la Iglesia tiene todos los instrumentos espirituales, místicos, para reparar al hombre. Lo otro es cómo organiza su pastoral en ese sentido. Y la organización de la pastoral de la Iglesia depende mucho, pero mucho, del compromiso social, de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en las condiciones concretas en las que vive el pueblo cubano.
Yo creo ahora, te lo digo con toda honestidad y con toda esperanza, que la iglesia cubana está en una etapa de transición. Está en una etapa en que se está adelantando a la otra transición. La carta, precisamente fechada el 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad, de este año, pide reformas políticas, pide profundizar en las reformas económicas, pero sobre todo reconoce por primera vez en la historia de la Iglesia el papel de los espacios independientes que los propios ciudadanos hemos construido como espacios de libertad en la sociedad civil. Es la carta en que se consagra por los obispos el papel independiente de la sociedad civil y dice que esto será muy importante para el futuro de Cuba. Yo creo que esta carta, que también es de transición, abre la esperanza y se llama así: la esperanza no defrauda. Eso es lo que le he venido a pedir a la Virgen de la Caridad en este santuario que no está fuera de Cuba. Quiero aclararte también eso. Le he dicho a mis compatriotas como tú que está aquí, que no vengo de Cuba para hablar con los que están en el exilio. Vengo de la parte de Cuba que vive en la isla, a encontrar la parte de Cuba que vive en la diáspora, pero Cuba es una sola, la madre es una sola y este santuario no es más que la extensión del manto de la Virgen de la Caridad del Cobre, que ha atravesado el mar que nos une y llega hasta ustedes, los hijos de la misma nación, con los cuales tenemos que hacer el futuro y sin los cuales no hay futuro para Cuba. Algo que ha causado un poco de controversia en las redes sociales ha sido tus últimas entrevistas donde hablas la temática. Quiero que aclares acerca de eso, acerca de que la nueva Cuba debe tener un diálogo entre victimarios y víctimas. ¿Crees que eso sea posible? ¿Cómo será posible eso? Sin un diálogo entre victimarios y víctimas, vamos directo a la violencia. En ningún proceso de tránsito pacífico ha faltado el diálogo. Diálogo no quiere decir complacencia. Diálogo no quiere decir falta de verdad, olvidar con amnesia lo que ha pasado. Eso no es el diálogo. Se ha desfigurado la calidad del diálogo. El diálogo es abrir la puerta de la negociación para evitar que se abra la puerta de la violencia. Y, por otro lado, desde el punto de vista cristiano, el diálogo con los victimarios no es más que la traducción cívica de lo que nos dijo y nos enseñó Jesús. No les digo recen por sus enemigos, les digo amen a sus enemigos. Y he dicho en mis últimas entrevistas que sin perdón, sin reconciliación, el comunismo gana porque nos divide como pueblo y porque sigue sembrando el odio que destruye la naturaleza humana. Por lo tanto, lo único que reconstruye ese pueblo será el perdón, la magnanimidad y la reconstrucción moral y cívica del país. ¿Cómo es la situación en Cuba después de 55 años de socialismo? ¿En qué condiciones hoy por hoy están esas tan sonadas conquistas de la revolución? Por ejemplo, la salud, la educación, el empleo. Bueno, en el peor de los momentos que se pueda pensar, esa leyenda de la revolución que en un tiempo se concretó en un sistema de salud y de educación, cultura y deportes, que era participativo y que daba posibilidades a la masividad, ha caído con la economía y el fin del proyecto político de la revolución. Yo te hablaba del daño antropológico, ahora te puedo hablar del daño sociológico. Es decir, nada se salva después de la caída del socialismo en el mundo. La educación, con los maestros emergentes, la medicina, con una falta de médicos porque tienen que cubrir los que se van en esas nuevas o antiguas ya misiones para otros países. El problema es la calidad. Si uno piensa en que Cuba es un país pequeño
con un gran capital humano, es decir, hay muchísima gente con talento, yo confío plenamente en la capacidad de los cubanos, se da cuenta que es la estructura del burocratismo, del sistema, el que no funciona. Entonces, sencillamente, hasta que no haya unos cambios estructurales profundos, sistemáticos, graduales, ni la educación, ni la salud, ni la cultura, ni el deporte volverán a ser normales en Cuba. Eso tiene que pasar de las manos del Estado paternalista a las manos de una sociedad civil independiente y creativa, que es la única que puede darle alma, espíritu a todas esas obras sociales. En muchos artículos de la ya, ¿cómo se llama?, mencionada revista Vitral, había un artículo muy curioso y que siempre me llamó la atención, es acerca de que el miedo paraliza. ¿Se puede decir que Dagoberto es un hombre que no tiene miedos? Pues no, el miedo paraliza, pero falta la segunda parte. El miedo paraliza, pero la persona humana, la naturaleza humana, vence al miedo, puede vencer al miedo. Te lo digo por experiencia propia, por supuesto que he sentido miedo y lo siento, pero la fe en Jesucristo, la solidaridad de los hermanos, me dan los instrumentos para saltar por encima del cerco del miedo y poder ser un alma libre. Cuando uno tiene la convicción de que lo que hace es algo bueno, algo pacífico, algo que puede contribuir al futuro de su país, el miedo es vencido por la convicción, por los ideales. Y si estos no alcanzan para vencer el miedo, está la fe. Y el que tiene fe es capaz de vencer el miedo. La prensa cubana y la televisión cubana dan fe y testimonio de eso, de las agresiones que ha recibido públicamente, los escarnios a través de los medios de comunicación cubanos, que por supuesto están todos en manos del sistema, del gobierno, y que responden por supuesto al gobierno. ¿Has sentido alguna vez, rechazo, escarnio, repudio a nivel social, a nivel calle? Cuando Dagoberto sale a la calle, camina por las calles de Pinar del Río, por la calle Real, la calle Martí, te dicen disidente, te atropellan. No, absolutamente no. Te tengo que decir todo lo contrario. Yo he sentido por parte de mis vecinos, por parte de la gente del pueblo donde he vivido durante 58 años, en la misma calle, en la misma casa. Imagínate, cuando pasan la gente que me conocen, hay palmadas de hombro en silencio que a veces son más significativas que cualquier cosa. Hay palabras de aliento como la siguiente: esa gente que habla de ti en la televisión y en el periódico no te conocen de verdad, invítalos a Pinar del Río. Hay otras personas mucho más, vamos a decir, intelectuales o qué sé yo, que me felicitan porque dicen como el Quijote: bueno, ladran, señal que andamos. Y hay muchísima gente que ya sabe leer el periódico y ya sabe escuchar los programas de la televisión del gobierno cubano. Honestamente te lo digo, he coleccionado 8 Granmas, 6 Juventud Rebelde y 4 programas de televisión que voy a dejar a mis nietos como herencia de lo que fui. Y esos son los programas y los periódicos del sistema comunista que han hablado mal de mí. Yo me honro en tener la amistad de muchos pinareños y esa amistad es lo único que me importa en la vida. Pero a mis hijos les voy a dejar el testimonio de que su abuelo o su padre, en lo poco que pudo hacer, se puso del lado del deber. Me gustaría que me hablaras un poco de Convivencia. ¿Qué es Convivencia? Convivencia es una revista sociocultural y más que una revista, un proyecto de educación ética y cívica, continuadora y heredera
del Centro Cívico y de Vitral. Por eso ahora estamos celebrando no los 6 años de convivencia, sino los 20 años de un proyecto de formación moral y cívica y de la fundación de una revista sociocultural. Convivencia es el mismo perfil editorial de Vitral, con un equipo en el que hay fundadores de Vitral y gente muy nueva. Si tú ves el staff de Convivencia, ves que el promedio de edad ha bajado a menos de 40 años. Y esto es un espacio para la libertad de expresión, el debate público y la creación de pensamiento para el futuro de Cuba. La revista, evidentemente, es una revista hecha en Pinar del Río, con colaboradores de toda Cuba, incluso de la diáspora, y quisiera que los cubanos y cubanas y otras personas que aman a Cuba, que nos escuchan o nos ven, pues se sintieran como parte de este proyecto y sepan que el espacio abierto por Vitral y Convivencia está siempre a su disposición y esperamos sus colaboraciones. Como bien decías, Convivencia es un proyecto, uno de los, no debía llamarlo así, talones de Aquiles, que siempre por ahí le dan el gobierno, es acerca de la financiación que reciben estos proyectos. Me gustaría que hablaras un poco cómo escoge Dagoberto o el grupo Convivencia, no solo Dagoberto, porque sé que es un grupo donde hay, como se llama, un estado de opinión, donde cómo escoge el financiamiento para sus proyectos o para este proyecto, o por ejemplo el último proyecto muy sonado y maravilloso que fue la revista el libro acerca de la historia de Pinar del Río. Bueno, pues te diré, en primer lugar no soy yo quien escoge. Desde que fundamos el Centro Cívico y Vitral, nosotros trabajamos en equipo y todas las decisiones son colegiadas. El otro criterio es no aceptamos, muy sencillo, no aceptamos dinero, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos. Esto es una de las acusaciones que no me gusta responder a las acusaciones, pero sí me gusta responder a las preguntas de los amigos. Bueno, no aceptamos ayuda del gobierno de los Estados Unidos y la revista Convivencia prefiere aceptar la ayuda de grupos independientes de la sociedad civil. Tú sabes que hemos recibido un premio cuando Vitral de la Fundación Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo, de los sindicatos de solidaridad en Polonia, de otros grupos independientes, y que este libro, especialmente del que tú me hablas, que ha sido catalogado por Ramos, uno de los miembros de la Real Academia de la Lengua, como la enciclopedia de Pinar del Río, ha sido financiado absoluta y totalmente por personas particulares, familias pinareñas en la diáspora. Este es nuestro estilo y así ha vivido la revista Convivencia, y ahora, la revista Vitral y ahora el proyecto Convivencia. ¿Cómo viven ustedes con los infiltrados del gobierno? La gente porque uno siente muchas veces temores y como que fulano puede ser de la seguridad o algo, y ustedes como que no les interesa, como que no le prestan. Mira, quienes hemos optado por vivir en libertad, optamos por vivir en riesgo. La prueba es que hace muy poco hemos tenido un destape de delatores que han trabajado pues para dañar estos proyectos. Te doy un secreto que va a ser a voces, porque vas a poner esto en la internet. El secreto es el siguiente: el arma más poderosa de los que hemos optado por vivir en la libertad es la transparencia. No nos preocupa que haya infiltrados, porque todo lo que hacemos es absolutamente transparente. Luego, la transparencia es la principal arma para vencer el miedo contra los delatores. Incluso desearíamos que esos delatores y los victimarios que lo envían, que son los máximos responsables, se leyeran con paciencia lo que escribimos en Convivencia, porque te aseguro que en el futuro, dentro de muy poco, van a necesitar
de un nuevo proyecto donde reconducir su vida. Y Cuba va a necesitar que este pensamiento que estamos haciendo ahora pacientemente, con sacrificio, se ponga al servicio de todo el pueblo, junto con otros proyectos. No somos ni el único ni el mejor, pero somos los que estamos haciendo algo por el futuro de Cuba. De manera que transparencia, transparencia y transparencia. Y lo demás, que se ocupen ellos para que vean que lo que hacemos no es más que trabajar por el bien de Cuba. José Ciro, háblame un poco de él, algún proyecto que tienen ahora en mente donde van a incluir a José Ciro. Cuéntame. Monseñor José Ciro González Bacallao ha sido un pastor, un padre y un amigo para mí. Es un hombre fiel al Evangelio, que ama profundamente a su iglesia y que ha sabido sufrir de manera callada e íntegra por ella y por Cuba. Monseñor Ciro fue el gran patrocinador del Centro Cívico y Vitral. Es el hombre que ha trabajado no solamente por su iglesia particular de Pinar del Río, sino por toda Cuba. Ahora está jubilado en su granja San José, a unos pocos pasos donde Maceo terminó la invasión en los Mangos de Roque, y desde allí ilumina con su testimonio a aquellos que seguimos la saga de su compromiso como pastor. Como ha dicho el Papa Francisco, Monseñor Ciro es un pastor que sigue oliendo a oveja, que sigue pegado a su redil, ahora con otro servicio, que es la oración, el silencio y la animación de todos nosotros. Aprovecho la ocasión para decir que el 28 de febrero próximo de 2014, Monseñor Ciro cumplirá 60 años de sacerdocio. Creo que es una buena oportunidad para que todos sus hijos, todos los que nos hemos beneficiado y hemos aprendido de su compromiso con Cuba y con la Iglesia, le rindamos el homenaje y la cercanía y el cariño que merece un padre para los pinareños y también un ejemplo, un paradigma de los obispos de Cuba. Creo que estará en el futuro a la altura del obispo Espada, del obispo Mebrice, de todos esos obispos que han hecho toda su vida un altar para Cristo y para Cuba.